Dice el profeta Isaías: así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz en tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias. Como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por castigado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus golpes hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas agradó a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Y lo que agrada a Dios se cumplirá por su mano, pues la fatiga de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Hasta ahí. Este es el relato del profeta Isaías. Hemos finalizado en el capítulo 53, en el versículo 11. Este es el relato o la descripción del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé, en principio, el principal siervo de Yahvé es Jesús. Aquí nos lo describe, que Él sufre, que Él muere, que Él entrega su vida para redimir y para salvar a sus hermanos, a la humanidad, a todos nosotros. Y es interesante aquí cómo describe el sufrimiento. Primero, como dice después San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 7 al 9, dice, Él no tuvo ningún problema en rebajarse de su categoría y renunció a la categoría de Dios y se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Lo primero que hace este siervo, lo primero que hace Jesús es rebajarse de su categoría.
de su categoría divina, y se iguala en todo a nosotros menos en el pecado. Se rebaja, se baja y se pone a nuestro nivel. Eso es lo primero. Lo segundo, está dispuesto a sufrir por los errores, por las culpas, por los pecados que cometemos nosotros. Está dispuesto a cargar sobre sí todas nuestras dolencias, todas nuestras rebeldías, todos nuestros errores, todas nuestras miserias, todos nuestros pecados. Y nos dice aquí en la descripción que hace el profeta Isaías que asume de modo tan fuerte todas nuestras dolencias y todos nuestros errores, dice aquí que incluso parece que no tiene figura humana. Se ha desfigurado, se ha ido como deshaciendo por amor a nosotros, porque ha querido asumir los pecados de todos. Dice aquí, recuerdan ustedes, no tenía apariencia ni presencia. Es tal el sufrimiento, es tal el sacrificio que se ha ido gastando totalmente. Y se ha ido gastando totalmente que continúa diciendo el profeta, aparecía como un desecho humano, despreciable y desecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Como esa figura que está totalmente deteriorada y que volvemos la cara porque da como un poco de asco el mirarla. Está totalmente deformada que nos causa como una cierta repugnancia el verla. Y continúa diciendo aquí el profeta, y eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que él soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, ha sido molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y continúa el profeta diciendo, todos nosotros andábamos errantes, cada uno andaba por su camino, y Yahvé Dios descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Está poniéndose en nuestro lugar y está asumiendo y está viviendo nuestras debilidades y está cargando con ellas. Y continúa diciendo el profeta, fue oprimido y él se humilló. Esta es la descripción del siervo de Yahvé. Hay alguien, en este caso es el siervo de Yahvé aplicado a Jesús, que se ofrece a cargar con el castigo de todos los demás y que se ofrece a recibir sobre sí todas las debilidades. Y eso termina, dice aquí el profeta, como destruyéndolo y deformándolo y deshaciéndolo. Siempre hay alguien. Esta es la función del siervo de Yahvé, de Jesús. Y gracias a sus sufrimientos y gracias a sus dolores y gracias a que él fue herido por nosotros, nos dice el profeta Isaías, nosotros hemos sido salvados y nosotros hemos podido recobrar la paz. Hay una, no es historia, eso es real.
de un obispo italiano que hablaba él con motivo de la Navidad y hacía referencia a las felicitaciones que la gente le enviaba. Yo no sé si alguno de ustedes, cuando llega la Navidad, le envía alguna felicitación al señor obispo. Deberían hacerlo, deberían hacerlo. Es nuestro pastor y de algún modo es el siervo también para nosotros de Yahvé. Bueno, pues este obispo recibía bastantes felicitaciones, cartas, con motivo de la Navidad. Y él contaba que recibió una carta de una señora lejos de allí de la ciudad, donde le decía: bueno, la familia está muy bien, nos va a todos muy bien, todos tienen buena salud, yo estoy también bien, el único problema que tengo es que me han descubierto que tengo cáncer. Es el único problema que tengo. Y le decía en esa carta al obispo: y me alegro de que sea yo la que tengo el cáncer, y que no sea ninguno de mis hijos, y que no sea mi esposo. ¿Y por qué? Esta era la expresión de la señora: porque ellos no podrían. Ellos no serían capaces de vivir esa situación y esa experiencia. Y me alegro de que lo tengan y no sean ellos los que tienen el cáncer. No hubieran podido con el cáncer. Bueno, esta mujer estaba viviendo en su familia la función del siervo de Yahvé dentro del hogar. Estaba alegre porque estaba viviendo los dolores, los sufrimientos, las posibles dolencias que hubieran podido tener algunos de los miembros de su hogar. Y estaba feliz y estaba contenta porque a través de eso ella les estaba de algún modo salvando la vida. Y ella de algún modo les estaba dando la paz. Ellos no podrían, ellos no aguantarían esa situación, ellos se derrumbarían, ellos perderían la paz. Me alegro de que sea yo la que estoy viviendo esta situación en este momento. Bueno, este es otro ejemplo de lo que es el siervo de Yahvé. Alguien que sufre, alguien que se sacrifica, alguien que se humilla, alguien que se rebaja de su categoría para poder cargar con los errores, con los defectos, con las miserias, con las pobrezas de los demás. Este es el siervo de Yahvé. Y gracias, dice aquí el profeta Isaías, gracias a los sufrimientos y gracias a que Él asumió y cargó con nuestras dolencias, nosotros hemos sido salvados. Siervo de Yahvé. La reacción del siervo de Yahvé frente a esto nos dice el profeta Isaías que como cordero llevado al matadero, como oveja ante los trasquiladores, él estaba mudo y no abrió la boca. Sufre y sufre en silencio, y sufre mudo, y sufre sin reclamar a nadie, y sufre sin echar las culpas a nadie. ¿Me está pasando a mí esto por culpa tuya? No, no. Está sufriendo en silencio, no reclama, no echa en cara a nadie, no echa la culpa de lo que a él le está pasando
a otras personas. No está diciendo, yo me estoy sacrificando por ustedes, yo estoy muriendo por ustedes. Mudo, mudo. Esa es la reacción. Y en silencio, y diríamos, sin llamar la atención, sin que de algún modo casi nadie se dé cuenta, él está sufriendo por los otros. Y él está cargando con las debilidades de las otras personas. Y gracias a eso, ese grupo se salva. Esta es la función y esta es la misión del siervo de Yahvé. Jesús asumió las debilidades de la humanidad. Jesús cargó con los errores y con los pecados de la humanidad. Y porque hubo alguien que subió a la cruz, porque el siervo sube a la cruz, aunque no sea la cruz material, porque hubo alguien que subió a la cruz y que subió con los pecados de todos y los errores de todos y las dolencias de todos y las miserias de todos, la humanidad ha sido salvada. La humanidad ha sido salvada. El siervo de Yahvé hace por consiguiente referencia a la gran celebración del Viernes Santo y hace referencia también a la realidad de la cruz, y está conectada la espiritualidad del siervo de Yahvé con la espiritualidad de la cruz. Y está conectado el siervo de Yahvé, y a veces como que después se identifica con el Cordero de Dios. Eso que repetimos en la misa, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas mis pecados, Cordero de Dios, que quitas mis pecados, por una parte, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Y se termina en la tercera invocación que se hace, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, nos das la paz, porque estás desempeñando la función del Cordero de Dios. Este es el siervo de Yahvé, esta es la espiritualidad del siervo de Yahvé, esta es la espiritualidad, diríamos, también del Cordero de Dios. Y tiene que haber, a veces en la familia, alguien que desempeñe la función de siervo de Yahvé. Y tiene que haber en el grupo alguien que desempeñe la función del siervo de Yahvé. Y tendrá que haber en la sociedad alguien, ya no únicamente una persona, sino como un grupo que desempeñe también la función del siervo de Yahvé, que cargue con las debilidades de los otros, que cargue con los errores de los otros, que soporte los defectos de los otros, que soporte las miserias de las otras personas, y que esto lo haga en silencio. Y que esto lo haga sin llamar la atención. Y que esto lo haga sin echar culpas a nadie. Yo estoy sufriendo por culpa de ustedes. No, el siervo de Yahvé no actúa así. Que esto lo haga en silencio. Que esto lo haga sin echar las culpas a nadie. Que esto lo haga de un modo que no manifieste ningún tipo de violencia. Que esto lo haga sin agresividad hacia aquellos por los cuales se está sufriendo. Que esto lo haga sin andar pidiendo reconocimientos. Miren lo que yo sufro por ustedes. Miren lo que yo me sacrifico por ustedes. Miren cómo yo voy perdiendo la vida por ustedes. No. Así no actúa el siervo de Yahvé. Tiene que haber alguien.
Y gracias a que hay alguien en determinadas familias que desempeña este servicio o esta función, esa familia no se destruye más, esa familia no se deshace más. Ahí se está poniendo un coto, se está poniendo un límite, diríamos, al pecado, se está poniendo un límite al mal que puede haber en esa casa o que puede haber en ese hogar o que puede haber en esa familia, gracias a alguien que está cargando en silencio con la violencia de los otros, alguien que está sufriendo en silencio los errores de los otros, alguien que se calla, alguien que soporta, alguien que aguanta, el siervo de Yahvé, y está desempeñando la función del salvador de ese hogar, de redentor de ese hogar. Y gracias a que haya un grupo pequeño en toda sociedad que esté viviendo la espiritualidad del siervo de Yahvé o del Cordero de Dios, gracias a eso, esa sociedad se puede salvar y esa sociedad se puede redimir y esa sociedad se puede liberar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la maldad, porque hay alguien que está aguantando, porque hay alguien que de algún modo, sin que él lo pretenda o sin que ellos lo pretendan, está abriendo unos nuevos caminos en esa sociedad, está siendo de algún modo una luz que está ahí luciendo, aunque no quiera llamar la atención, y una luz que termina iluminando y una luz que termina marcando un poco el camino que hay que recorrer. Esta es la espiritualidad del siervo de Yahvé. Esta es la espiritualidad también, diríamos, del Viernes Santo. Es la espiritualidad del Viernes Santo. Y esta es también, podríamos decir, la espiritualidad de la Eucaristía. Y por eso, cuando en la Eucaristía digamos o cantemos Cordero de Dios, tenemos que interiorizar esta espiritualidad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de mí, ten piedad de mí, porque yo soy la causa de que tú estés sufriendo. Yo soy la causa de que tú tengas que vivir la realidad del siervo de Yahvé, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y en la tercera se canta, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Pero no solamente eso. Como decíamos que tiene que haber en cada familia y que nosotros deberíamos desempeñar de algún modo en nuestro hogar o en el ambiente o en medio de las demás personas, la función del siervo de Yahvé, y porque hay otras personas que frente a nosotros están desempeñando la misión del siervo de Yahvé y están siendo el Cordero de Dios frente a nosotros, que están cargando, que me están aguantando, que me están soportando, que están sufriendo por mí y que lo están haciendo en silencio y que muchas veces no me doy cuenta de cuánto me han tenido que soportar, de cuánto me han tenido que aguantar, de cuánto han tenido que sufrir, de cuántos malos momentos han tenido que pasar. Están siendo el Cordero de Dios, están siendo el siervo de Yahvé, están siendo el Cordero de Dios. Por eso cuando cantamos
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concretamente mis pecados, hay que hacer referencia en ese momento también no solamente a Jesús, sino a todas esas personas, a toda esa serie de personas que me han podido estar aguantando, a todas esas personas a las que he hecho sufrir, a todas esas personas a las que le he hecho pasar malos momentos, a todas esas personas que me han aguantado tantos errores, tantas debilidades o tantas infidelidades, tantos atropellos, tantas violencias, tantos insultos. Tenemos que hacer referencia y tenemos que estar pensando en ellas. Ya, en este momento estoy pensando en Jesús y estoy pensando en esas personas. Y estoy diciendo a Jesús y estoy diciendo también a esas personas, al menos interiormente, ten piedad de mí, porque he sido así. Lo único que te pido es que tengas misericordia y que tengas piedad de mí. Que tengas misericordia y que tengas piedad de mí. Y lo único que pido, que a través de esa piedad y de esa misericordia que esa persona ha ejercido y que esa persona continúa viviendo por mí, que de ese modo continúe contribuyendo a darme la paz. Esta es la espiritualidad también de ese momento en que nos acercamos a la comunión. Y cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay que hacer también memoria en ese momento, no solamente de Jesús, principalmente de Jesús, pero hay que hacer memoria de todas las otras personas que para mí han sido un Cordero de Dios, que para mí han sido un siervo de Yahvé. Tengo que hacer memoria en ese momento y tendré que acordarme de tal persona, tendré que acordarme de mi hermana, si ha desempeñado la función de Cordero de Dios, o de mi hijo, del otro familiar o de la otra persona que me ha aguantado, que me ha soportado, que ha sufrido en silencio, sin protestar, sin quejarse, sin hacer ningún reclamo. Hay que pensar también en ellas. Este es el Cordero de Dios que estoy pensando, esos son los Corderos de Dios que quita, que ha ayudado a que yo no cometa más errores, que ha ayudado a quitarme los posibles pecados. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas personas son para mí el Cordero de Dios que han ido quitando mis pecados, que han ido haciendo que yo no sea más violento, porque se han callado, porque no han reaccionado de modo violento, porque no me han impulsado a que yo continúe aumentando la violencia dentro de mí mismo, porque no han sido egoístas y no me han tratado de modo egoísta y no me han empujado a que yo sea más egoísta, sino que me han ido poco a poco indicando el que tengo que ir dejando eso. Bueno, esta es la espiritualidad del siervo de Yahvé. Esta es la espiritualidad que tenemos que vivir este Viernes Santo, y esta es la espiritualidad que tenemos que vivir también en nuestra vida, sobre todo en nuestros hogares. Eso que a veces se dice, es que yo siempre tengo que ceder, es que la otra persona siempre tiene que llevar la razón, es que la otra persona siempre tiene que hablar la última. No, ahí no se trata de llevar la razón, ni de quién vence o quién pierde. Normalmente pierden todos.
y normalmente son todos derrotados. Aquí se trata de otra cosa. A ver quién hace ahí la función de redentor de esa casa, de redentor de esa familia, a ver quién carga con la cruz de ese hogar, y lleva sobre sí las debilidades de los demás. Lo que decía esa señora que enviaba la felicitación al señor obispo de su diócesis: me alegro por ellos, porque ellos no hubieran sido capaces, ellos no hubieran podido, ellos no habrían sido lo suficientemente fuertes para poder mantener su dignidad en ese momento. Me alegro de que sea yo la que estoy sufriendo cáncer, la que estoy pasando por este momento, porque posiblemente ellos se hubieran de algún modo, diríamos, como degradado humanamente, no hubieran sabido vivir esa realidad.